Que me haga un momentico. Porque sí, por favor. ¿Qué? ¿Qué digo? Aquí está. Hola a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este taller con la doctora Maggie Pulido. Estamos desde el Consulado de Egipto, de Colombia en Egipto. Nos va a dar unas palabras el cónsul Carlos Andrés. Muchas gracias. Está apagado. Muy buenas noches a todas y todos, nuestras y nuestros connacionales. Les damos una muy cordial bienvenida a este importante taller, Identidad Cultural en la Migración, un camino hacia la adaptación saludable, a cargo de nuestra queridísima doctora Maggie Pulido, psicóloga clínica, quien habita y vive en Arabia Saudita. Ahla wa sahla y fadali. Shukran kthir. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenidos, bienvenidas a este taller sobre salud mental y pérdida de identidad, un camino hacia la adaptación saludable. El proceso de adaptación en la migración es un proceso retante, es un proceso difícil que toma tiempo, recursos y que muchas veces no sabemos a qué agarrarnos para transitar ese proceso de manera saludable. Entonces, en este taller tenemos como objetivo, pues, darnos cuenta de que la identidad cultural es un camino exitoso para que se dé esta adaptación, para permitirte mayores aprendizajes a nivel personal, mayor autodescubrimiento y fortalecimiento de tu salud mental. Es decir, este taller va a ser útil para ti si estás pensando en migrar, si ahora está empezando ese proceso de migración para ti o si ya llevas años viviendo en el exterior. Entonces, soy Maggie Pulido y antes de presentarme y contarte un poco de mi profesión y de todas estas cosas, de mi experiencia en el área, quiero decirte que soy colombiana y que de mis 39 años he vivido en Arabia Saudita por 9 años y esta fue mi primera y única experiencia viviendo por fuera de mi país. O una propuesta laboral de mi esposo, la que cumplía su sueño de trabajar para una empresa súper reconocida en el sector. Entonces, pues decidimos aventurarnos y aquí estamos luego de 9 años. Pero también te cuento que me fascinan las arepas, me fascina el arequipe, me fascina hablar español y aquí donde me ves, también me fascina el reggaetón y el vallenato. ¿Qué tanto de esto iba a tener en Arabia Saudita? Pues no te voy a mentir. La verdad, eso no me preocupaba en lo más mínimo. Aunque una primera recomendación que nos hicieron, una pareja de colombianos que conocíamos que ya vivían acá, fue traer una chocolatera y un molinillo. Esa fue su recomendación estrella. Maggie, no te olvides de traer esto. Y puedes creer que todas las maletas que traíamos, empacada nuestra vida en Colombia en 6 maletas, esta fue la única maleta que se nos perdió y nunca pudimos encontrarla. La verdad que cuando viajamos teníamos pues preocupaciones, básicamente mi esposo pues claramente tenía las suyas y pues él estaba ahí haciéndose el fuerte y no me las compartía de a mucho, pero yo sí podía darme cuenta de todas esas preocupaciones que le estaban rondando. Por mi lado, esas 2 preocupaciones que te digo eran básicamente dejar mi carrera profesional y que iba a criar a mis hijas sin apoyo directo y presente de mi familia.
a mis 2 hijas, una tenía esos hermosos 2 años y otra tenía 1 mes y medio de nacida. Y hasta hace muy poco reflexioné que una gran parte de la exitosa adaptación que tuve y que tuvo mi familia estuvo basado en esto, en las arepas, en el arequipe, en el español, en el reggaetón y en el vallenato. Entonces, este taller es una mezcla de mi parte profesional, pero también de mi experiencia personal y clínica con pacientes con quienes pues he trabajado en consulta como psicóloga, a los que les ha impactado fuertemente su salud mental, el proceso migratorio, llevándolos a cuadros de ansiedad y o depresión. Entonces, soy psicóloga clínica, tengo una maestría en psicología clínica, tengo otra maestría en programación neurolingüística, soy especialista en trastornos de ansiedad y de depresión y me dedico a atender pacientes en su gran mayoría en estas 2 áreas de manera virtual y presencial. Entonces, pues dejando a un lado esta presentación, quiero explicarte ya a manera general las 2 grandes partes de este taller. Entonces, voy a pasar a presentarte en pantalla de qué se trata esto. Entonces, ay Dios, espérenme porque acá estoy jugando, listo. Un momento. Listo. Entonces, acá todas esas imágenes que guardamos en nuestra memoria sobre Colombia, esa tierra tan querida, eso que hoy suena esa música y sentimos cómo se nos llenan los ojos de lágrimas y cómo esa identidad cultural que no imaginamos que puede llegar a ser tan importante como para darle base a nuestra salud mental. Entonces, en esta primera sesión, llamada Explorando la Migración, nos vamos a adentrar en una profunda reflexión sobre los aspectos cruciales de ese proceso. Vamos a comenzar con un test que te va a ayudar a evaluar si tu identidad se ha visto afectada por la migración, brindándote esa perspectiva inicial de situación. Luego nos vamos a sumergir en esa tarea de redescubrirte en una nueva cultura, explorando estrategias para adaptarte y encontrar equilibrio en ese entorno diferente. También vamos a abordar la gestión de esas emociones intensas que queramos o no suelen surgir al dejar nuestro país de origen y vamos a tener herramientas prácticas para afrontar ese desafío emocional. Además, vamos a explorar cómo abrazar esos cambios y construir una identidad ya resiliente en medio de esa transición. Y por último, vamos a indagar esas creencias que pueden estarte limitando en tu proceso de adaptación y te voy a proporcionar también estrategias para desafiar y transformar esas creencias. Ya en la segunda opción de este taller, porque no vamos a terminar en esta, sigue otra parte que va a desarrollarse el 30 de octubre, también 6 p.m. Esta parte vamos a estar fortaleciendo la identidad cultural y el bienestar y allí nos vamos a sumergir en el proceso de reconstrucción de identidad en el contexto de la migración. Vamos a explorar los valores que te van a servir de brújula en ese contexto y vamos a explorar también como la parte de valores, porque van a guiar tus decisiones y tus acciones. Y por último, vamos a recrear esa identidad diseñando un plan de acción ya personalizado que te va a permitir avanzar de manera consciente y enfocada durante el proceso. Entonces, este taller lo acompaña un cuadernillo. Este cuadernillo que me ves acá, entonces lo puedes descargar desde el link que encuentras. Lo descargas porque vamos a trabajar en él, necesitas ir haciendo algunas de las indicaciones que te voy dando, están incluidas acá y los ejercicios prácticos también tienen información importante que desarrollar en este cuadernillo. Lo puedes descargar en el link. También va a quedar grabado este taller para que lo veas cuantas veces lo necesites, también para que lo compartas. Va a estar en mi canal de YouTube y también lo vas a encontrar en el canal de YouTube de Colombia Nos Une. Entonces, iniciemos con esa primera sesión.
y es explorar esa migración y vamos a dar inicio con el test. Entonces, este primer descargable es el que necesitas. Si te das cuenta, es un cuadro, entonces ahí vamos a estar trabajando en esta primera sesión. Ya lo tienes a la mano porque vamos a empezar a trabajar en este. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pero antes quiero preguntarte algo y ya que está ahí el cónsul conmigo, te hago la pregunta a ti. Cuando pensaste o planeaste migrar a otro país, ¿fue buscando qué? ¿Mejores oportunidades? ¿Mayor calidad de vida? Perdón. Sí, doctora Maggie, lo que pasa es que, claro, la situación mía es atípica porque yo me crié por fuera, me crié precisamente en esta parte del mundo y soy funcionario orgullosamente de la carrera diplomática y consular de nuestro país. Entonces, realmente, pues me fui de experiencia que comparto aquí en vivo. Salí de Colombia a los 5 años y mi primer país, mi papá trabajó en Naciones Unidas, fue Siria. Entonces, la aproximación cultural fue a la inversa. Nosotros regresamos pues estando en varios países del Medio Oriente, Palestina, Israel, el Líbano, la India y Pakistán. Nosotros pues finalmente regresamos en el 90. Ok, fíjate que desde ahí ya hay una reflexión muy importante y es que el proceso migratorio es diferente para cada persona, es un mundo completamente diferente y entonces este taller, ¿qué te va a permitir? Tener unos lineamientos generales y ya empezar a bajarlos a tu situación, aplicarlos en la situación específica. Para eso también vamos a tener un grupo en WhatsApp que va a estar funcionando desde el 1 de noviembre por una semana, en donde vamos a estar dando más herramientas de apoyo, más cómo llevar esa aplicación a situaciones diferentes. Entonces, fíjate que, digamos que ese proceso migratorio que se dio cuando tú eras muy pequeño, seguramente estaba buscando mejorar oportunidades, mejorar tu calidad de vida para ti, para tu familia. Seguramente tomaron esa decisión desde allí. Pues entonces toca nunca olvidar esto, y es que una mejor calidad de vida incluye tener salud mental. Si descuidas tu salud mental, esos planes de migración en donde es crear más oportunidades, mejor calidad de vida, pues ese sueño, pues tarde o temprano se verá empañado por no cuidar nuestra salud mental. Entonces no se puede descuidar esa parte y por eso empecemos a conocer la situación actual. Entonces quiero empezar a hacer estas preguntas para que tú en este descargable, si no lo tienes aún impreso, puedes irlo resolviendo y después devolverte a hacerlo. Es importantísimo que hagas esta parte de mirar tu situación actual. Entonces, ve respondiendo en la medida que yo voy formulando cada pregunta. Cada pregunta la respondes teniendo en cuenta que 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo. Entonces, la primera es, siento que he perdido parte de mi identidad cultural desde que me mudé a un nuevo país. Marca 1 si es totalmente en desacuerdo o hasta 5 si es totalmente de acuerdo. La 2, me resulta difícil relacionarme con personas de diferentes costumbres o culturas. Marca 1 si es totalmente en desacuerdo o marca 5 si es totalmente de acuerdo. La 3, experimento cambios emocionales significativos desde que me mudé, como tristeza o ansiedad. Si estás en totalmente desacuerdo, vas a marcar 1 y totalmente de acuerdo, marcas 5. La pregunta número 4. A menudo me siento confundido, confundida acerca de quién soy en este nuevo entorno. Vamos a colocar 1 si estoy en totalmente desacuerdo o 5 si estoy totalmente de acuerdo. 5, me preocupa que mis valores y creencias se vean comprometidos debido a la influencia de la nueva cultura local. Evalúa de 1 a 5. 6, tengo dificultades para comunicarme en el nuevo idioma, lo que está afectando mi autoestima. Marca de 1 a 5.
7, me siento desconectado de mis raíces culturales y de mi comunidad de origen. Marca 1 si es totalmente en desacuerdo, 5 si es totalmente de acuerdo. 8, he experimentado un choque cultural significativo desde que me mudé. Marca 1 o 5 si está totalmente de acuerdo. 9, a menudo me comparo con personas de mi país de origen y siento que no encajo en este nuevo lugar. Marca 1 si es totalmente en desacuerdo y 5 si es totalmente de acuerdo. Ahora vamos a la 10. He experimentado cambios significativos en mis valores y creencias desde que me mudé. 11. Me siento perdido en términos de mi identidad cultural y mi sentido de pertenencia. 12. He adoptado ciertas costumbres y prácticas de la cultura local para encajar mejor, aunque no me siento completamente cómodo en ellas. 13. Siento que he perdido parte de mi historia personal y mi conexión con mis raíces desde la migración. Ahí en pantalla están las opciones de respuesta también. Vamos para la número 14. Me preocupa que mi identidad se vea definida principalmente por mi condición de migrante en lugar de otros aspectos de mi vida. Y última es, a veces evito hablar de mi origen o antecedentes culturales para evitar preguntas incómodas. Entonces, ya tendrías solucionado todas las preguntas, todos estos ítems. Y lo que vamos a hacer es pasar a hacer esta valoración, este puntaje de este test. Para esto, ten en cuenta que lo que arroja este test no es un diagnóstico, sino una invitación, y eso es hermoso, porque te está invitando a trabajar según sea tu caso, a buscar ayuda profesional según sea tu caso. Entonces, vas a sumar todas tus respuestas. El puntaje total estará en un rango entre 15 a 75. 15 si todas las respuestas fueron 1, a 75 si todas tus respuestas estuvieron en 5. Y entonces vamos a hacer la interpretación de acuerdo a esta tabla. Si tuviste entre 15 y 30 puntos, pues tu identidad está relativamente estable en el proceso de migración. Y aunque es importante seguir explorando esos temas para asegurarte de mantener un equilibrio saludable, pues podemos decir que estamos bien al respecto. Tendríamos un puntaje de 31 a 45 y en ese caso, pues podría estar siendo afectada tu identidad como persona por la migración en algunos aspectos, y es importante que continúes reflexionando sobre esos temas y que busques apoyo en caso de que estos aspectos te estén impactando. Y de 46 a 60, pues parece estar habiendo una significativa afectación por la migración, entonces considerar buscar apoyo profesional para abordar esos desafíos emocionales, pues puede ser algo que se sugeriría en este caso. Y de 61 a 75, pues si tu identidad definitivamente está experimentando un impacto significativo debido a la migración, y entonces es crucial que busques apoyo profesional para abordar esos desafíos emocionales y de identidad que estás enfrentando en esa etapa. Entonces, ustedes aquí en comentarios pueden estar compartiendo con nosotros cómo les fue en este test. Comparte ahí en comentarios qué resultado obtuviste, escribiendo tus respuestas, que te diste cuenta, y ya se ha empezado a dar ese proceso de reflexión que es tan importante cuando hacemos un proceso migratorio. En ese camino a una migración saludable y a tener salud mental es un proceso muy importante, ese espacio que te estás dando. Entonces, ya teniendo esto, vamos a empezar a trabajar desde esa situación inicial, vamos a empezar a trabajar de diferentes formas. Entonces, desde allí te voy a guiar con diferentes herramientas desde la psicología. Entonces, ¿cómo puedes redescubrirte en una nueva cultura? Y ahí empieza la importancia de esa adaptación cultural. La adaptación cultural es un proceso esencial para una migración saludable. Y pues lo normal es aterrizar a cosas, ¿sí?
Tú aterrizas, te bajas del avión y son necesarios los papeles, los trámites, las compras. Y no te propongo que pares esto, sino que comprendas que estás haciendo de cargo de lo urgente y que luego de esto, que esté algo asentado, empezarás a sentir algo de afectación a nivel de tu identidad cultural. Aunque en los trámites ya ves las diferencias culturales y ya puedes estarte proponiendo retos desde ahí en esa adaptación. Entonces, ¿a qué se refiere esa adaptación cultural? Se refiere a esa capacidad que tenemos los seres humanos de ajustarnos a la cultura de un nuevo lugar sin perder nuestra identidad cultural. Y eso es muy importante. Tener claridad que la adaptación cultural no significa que renuncies a tu cultura de origen, sino que aprendas a vivir en armonía con la cultura a la que estás llegando. Entonces, vamos a mirar algunas estrategias, algunas estrategias que te van a permitir hacer eso. Acá las estás viendo en pantalla. Esas estrategias que estoy marcándote acá son, como ves, 5. Las encuentras en el descargable 2 y también en el descargable 3 para profundizar en una de estas. En el descargable 2 vas a tener 12 recomendaciones que van a ayudarte a lograr que explores y abraces esa nueva cultura, esa cultura a la que estás llegando. Y esto va a ser muy importante porque ese proceso de adaptación necesita darse desde allí y algunas veces tenemos miedos a llegar a apropiarnos de esa cultura y perder nuestra identidad cultural. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera exitosa y que ayude a nuestro proceso de identidad y a nuestra salud mental? Lo primero, fomentar la curiosidad en ti, en los tuyos, en tu familia, explorando activamente esa cultura local a través de la comida, de la música, de las tradiciones, de la historia, conocer el centro de la ciudad, empezar a participar en festivales locales, hablar con la gente local. Entonces, esta es una primera estrategia. La segunda y muy importante es aprender el idioma. Dominar el idioma local pues va a facilitar esa comunicación y la comprensión de la cultura. Y lo digo en realidad para asustarte, porque en realidad esto no es como tal un requisito. ¿A qué me refiero? Para abrazar una nueva cultura, por ejemplo, en nuestro caso, mi esposo se tomó el tiempo de conocer algunas palabras, pero aprender árabe toma tiempo, toma muchísimo tiempo. Con saber decir shukran, mafi mushkila, salam aleikum, era necesario y abría puertas. Y a eso es a lo que me refiero. No necesitas lograr ya trabajar en ese idioma, hablarlo perfectamente, sino bajar tus expectativas a un proceso de realidad. Y eso de hablarlo como nativo, pues, lo tenemos muy fijado nosotros como colombianos en particular, queremos hablar como nativos en inglés, pero somos muy comprensivos cuando el norteamericano dice azul carro, pero nosotros no bajamos esa expectativa hacia nosotros. Cuando en idiomas, cuando hablamos de habilidades comunicativas, no se trata de cuando somos exitosos de que tengamos una gramática perfecta o una cantidad grandísima de vocabulario, sino que tengamos algo que se llama intención comunicativa. Y es cuánto demuestro yo que tengo ese interés de comunicarme contigo. Eso da, haz de cuenta, más puntos en la parte de comunicarme con el otro. Entonces, entiende esta estrategia de aprender el idioma desde esa intención de comunicación. Y vamos con la siguiente estrategia: establecer relaciones interculturales, conocer a personas locales, otras personas que también son migrantes, así sean de otros países. Va a ser una experiencia enriquecedora y te va a proporcionar diferentes perspectivas. Recuerdo cuando llegamos acá, aún no era permitido que las mujeres manejáramos. Entonces, mi esposo había conseguido un conductor que llevaba viviendo acá ya hace como 10 años. Él tampoco era de acá, era de la India, pero él me permitió aprender a moverme y yo le decía, necesito esto, y él, yes, madam, me llevaba a ese sitio y me daba la información que yo necesitaba para empezar a aterrizar
a una nueva cultura. Entonces, permítete ese establecimiento de relaciones interculturales. Y ahora la siguiente, animar a la discusión de compartir con personas sus historias de éxito. Y es pregunta por cómo ellos han manejado los desafíos comunes, cómo la barrera del idioma la han manejado, cómo la nostalgia, esa sensación de aislamiento. Y en este punto vuelvo a recordarte que este taller tiene un espacio, un grupo en WhatsApp, donde vamos a compartir alrededor de esto y también tendrás técnicas y herramientas diarias por una semana. Te puedes unir en el link que encuentras en la primera hoja del descargable o desde el link que bajaste en el descargable, ahí también te puedes unir a este grupo. Y lo último es llevar un diario de adaptación. Esta es una estrategia muy potente y entonces acá es un diario que te va a permitir hacer reflexión sobre tus experiencias y desafíos en la adaptación. Y tú puedes decirme, Maggie, pero pues esto como en los primeros días, como en los primeros meses, pero no creas, porque las situaciones difíciles se pueden presentar después de 5 años, después de 10 años, porque las situaciones en tu vida se van a ir engranando en que estás viviendo por fuera de tu país. Entonces, te fuiste del país hace 15 años, tus papás estaban vivos y viene la muerte de uno de tus padres o viene el matrimonio de uno de tus hijos y tú ya no estás viviendo con él, seguiste. Bueno, es que pueden haber tantas situaciones. Entonces, este diario de adaptación es importante reconocer que lo puedes hacer en cualquier momento del proceso migratorio. Recuerda que tú, yo, vamos a ser migrantes durante todo el tiempo que vivamos por fuera de nuestro país. No vamos a dejar de serlo. Entonces, importantísimo que cuando lo necesites, recurras a este diario de adaptación. Y para ese diario de adaptación, quiero que tengas estas preguntas y que te permitas trabajar desde ellas. Son preguntas como, por ejemplo, esta: ¿cómo te sentiste cuando decidiste mudarte con respecto a esto en particular que en este momento está siendo difícil? ¿Qué expectativas tenías en ese momento frente a situaciones tan complicadas como que hubiese una crisis política en tu país y tú estar de este lado, o crisis familiares específicas y tú estar de este? ¿Cómo veías eso? Y entonces te permiten las diferentes preguntas abordar esos procesos. Entonces, tenla muy pendiente, tenla a mano, porque pronto no lo vayas a desarrollar hoy mismo, pero en algún momento que lo llegues a necesitar, puedes recurrir a esta estrategia. Sin embargo, es algo que no representa ningún efecto, es decir, que va a traerte beneficios, entonces sería una muy buena idea empezarlo a desarrollar desde ya. Ahora, cuando realices cada una de estas estrategias, fomentar la curiosidad, aprender el idioma, animar el compartir con otros, necesito que tengas una mirada muy importante, y es una mirada hacia la convergencia, hacia eso que no nos aleja, sino nos acerca de esa nueva cultura en la que estás viviendo. Y entonces acá te quiero compartir esto. A ver, dejar de compartir. Te quiero compartir esto. Ay, ya casi. Bueno, y esto fue un partido amistoso de Bahrein, el país de al lado de Arabia Saudita, con Colombia. Una goleada impresionante, 6-0. Yo me acuerdo, tenía a mi bebé recién chiquitica, con esa camiseta que le quedaba grandísima. Y ¿sabes qué? Te voy a decir por qué te lo estoy compartiendo. Detrás de nosotros había un grupo musical de música árabe. Y yo lo que sentía desde esa convergencia, desde esa propuesta que te estoy haciendo, era como si fuera una papayera. Para mí, desde mi identidad cultural, yo sentía que estaba ahí atrás, aunque era era música árabe, tenían tambores, estaban vestidos de blanco, con el
todo, es decir, era más que árabes, pero para mí estaba sonando igual que una papayera, viendo ese partido de Colombia, todos los colombianos allí. Cuando tú buscas desde la convergencia vivir estos aspectos, te vas a sentir menos aislado de ese nuevo proceso que estás entrando a una cultura que va a ser diferente por obvias razones, pero que convergemos. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte. Y aquí pasamos a decirte que en este descargable 2, en este descargable número 2, que te estoy diciendo, cada una de estas cosas te va a permitir hacer un checklist. Es decir, he investigado la historia y las tradiciones locales, sí. Cuando tú sientas que tu proceso de adaptación no está siendo el esperado, no te está dando esa salud mental, pásate por esta lista. Revisa qué cosas no has hecho, qué cosas te faltan por hacer, en dónde puedes profundizar, de tal forma que vuelvas como a tener un norte de para dónde puedo trabajar, porque puede estar pasando que tu identidad cultural no esté dada desde esa convergencia, desde esa unión en donde tenemos puntos en común a la cultura que lleguemos. Entonces, pasemos a la otra parte. Espérenme acá, que entre pantallas ahí me demoro un poco. Listo. Entonces, les decía, esa lista de verificación les ayuda mucho, esas preguntas orientativas y reflexivas para la parte del diario de adaptación también. Y de acá salen unas conclusiones importantes, y es redescubrirse en una nueva cultura es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia, y la adaptación cultural va a enriquecer tu vida y va a ofrecerte nuevas perspectivas y nuevas experiencias. Pero no podemos mentirnos, y es que en ese proceso pues se está dando muchas emociones intensas al dejar tu país. La migración es un proceso que emocionalmente es desafiante. Al dejar tu país de origen, es natural experimentar una amplia gama de emociones intensas. Esas emociones pueden incluir tristeza, ansiedad, miedo, pérdida, estrés, muchísimas más. Y entonces, en esta sección de esta charla vamos a identificar y vamos a ver cómo vamos a manejar esas emociones. Entonces, ahí les propongo a ustedes que nos están escuchando y al cónsul y a todo su equipo hacer este ejercicio. Quiero que en un momento se sienten cómodamente, cierren sus ojos en donde están, bueno, si la actividad que están haciendo se los permite, y cierren sus ojos y conecten con la respiración. Conecta con tu respiración, presta atención a cómo tu cuerpo está respirando, cómo inhala y cómo exhala, cómo inhala y cómo exhala. Y con los ojos cerrados, permítete ir a esas emociones que sentiste, que sientes hoy al estar lejos de tu país de origen. No te juzgues, solo observa cómo te sientes. Respira, conecta con eso que sientes, conecta con tu respiración. ¿Qué emociones sientes al estar lejos de tu país de origen? Obsérvalas, observa cómo te sientes y permítete ponerles un nombre a esas emociones. Date tiempo para identificarlas, preguntándote cómo me siento al estar lejos de mi país. Ahora lentamente abre los ojos y te invito que en el descargable 4, en este descargable, es un cuadrito, allí escribas qué emociones encontraste. Date el tiempo para escribir ahí en el descargable 4 en la columna de emociones, y quiero que inmediatamente después escribas este nivel, en este momento, cómo sentiste esas emociones, siendo 0 un nivel
0 balanceado de esa emoción y 10 un nivel máximo. Lo vas a escribir en la columna que dice NA, nivel antes. ¿Listo? Bueno, vamos haciendo este proceso un poco rápido. Pero si después te quieres devolver al video, hacerlo con más calma, también lo puedes hacer. Muy bien. Y ahora te invito a que vuelvas a cerrar tus ojos. Vuelve a cerrar los ojos. Y quiero que ya con los ojos cerrados te permitas identificar nuevamente esas emociones. Te permitas respirar. Sentir cómo respira tu cuerpo. Y bajar esas emociones a tu cuerpo. Ubicar dónde sientes esas emociones. Quizás sientas esa tristeza en la espalda, quizás sientas ese miedo en la garganta. ¿En qué parte de tu cuerpo están ubicadas esas emociones? ¿Y cómo las estás sintiendo? ¿Como una presión? ¿Como un cierto calor? ¿Como tensión? Muy bien. Ahora, lentamente, abre tus ojos y permítete escribir eso que acabaste de ubicar, cómo y dónde se siente en la columna que corresponde. Es esta columna que ves acá. Cómo y dónde se siente. Mientras tú vas haciendo eso, yo te voy contando algunas cosas. En el contexto de la migración, las emociones más usuales también pueden variar. Van a variar según la etapa del proceso migratorio, según las circunstancias individuales. Cada migración, lo hablábamos antes, es diferente. Es más, es diferente para cada persona que conforma la familia. Para tu hijo adolescente es una. Para tu hijo que está en el kinder es otra. Para tu esposa es otra. Entonces, de alguna forma, esas emociones están confluyendo y quiero decirte cuáles son esas emociones que influyen. La primera, y normalmente es como la estrella, es decir, la que más se presenta en este panorama, la ansiedad. La ansiedad es común y además que es normal, es esperada, es adaptativa durante este proceso de migración debido a la incertidumbre y a la adaptación de este nuevo entorno. Entonces, sentirla en primera instancia te está diciendo está bien porque es la emoción que se necesita dar. La tristeza, esa tristeza puede surgir debido a la separación de los seres queridos, a la pérdida de conexiones familiares, de conexiones profesionales, culturales y a ese ajuste de nuevo estilo de vida. También el miedo pues se puede estar dando relacionado con la inseguridad, de pronto económica, la discriminación o al temor a lo desconocido en el país que estás viviendo ahora. El enojo o la frustración es otra emoción muy común y es esa frustración debido a obstáculos en el proceso migratorio, trámites burocráticos, barreras lingüísticas, dificultades específicas y también digamos que no todas estas emociones van a ser como desde la incomodidad, sino también van a ser emociones como alegría, que a pesar de los desafíos, pues la migración también puede llevar esos momentos de alegría de lo logré, esto que había soñado lo estoy materializando, entonces también se da comúnmente esta emoción. Soledad. La soledad es muy común cuando se deja atrás un sistema de apoyo social y se llega a un lugar desconocido y aunque tengas a tu familia nuclear, no tengas a tus amigos de toda la vida, con los que estudiaste, con las personas del barrio o estas comunidades tan cercanas que tenemos en Colombia, entonces ahí pues también se da esa sensación de soledad, de nostalgia, ese sentimiento profundo de añoranza por el lugar de origen, la cultura. Y cuando hablamos de identidad cultural, decimos que extrañamos, que por qué sentimos nostalgia y pueden ser cosas tan variadas como la comida, también pueden ser situaciones como la música, el lugar a donde salíamos, todo ese tipo de cosas pueden estar produciendo nostalgia. La confusión de identidad es otra sensación que se da de, bueno,
una confusión sobre mi identidad cultural y sentirse atrapado entre dos mundos. Y también se genera otra emoción que es muy común. En algunas personas pueden llegar a experimentar culpa por dejar atrás seres queridos, por sentirse divididos en dos lugares. Entonces, estas emociones que te he listado acá, pues es importante que si las tienes aquí, pues sepas desde la explicación que te doy que son comunes. Pero ahora te digo algo que quizás no sepamos o no tengamos mucha claridad sobre esto, y es que las emociones, fuera de que normalmente sentimos que llegan a molestarnos, a menos que sean estas positivas, entre comillas, pues es que nos traen un mensaje y es un mensaje individual, y quiero que prestes atención a ese mensaje y lo escribas en la columna de mensaje. Porque muchas veces lo que queremos es quitarnos esa emoción, que ya se vaya la tristeza, que ya se vaya la nostalgia porque nos incomodan, pero no nos damos cuenta que han llegado con un mensaje muy valioso, y quiero ayudarte a descubrir ese mensaje porque normalmente no nos damos cuenta. La ansiedad te está avisando que hay una preocupación profunda por algo que está amenazando tu bienestar, como, por ejemplo, enfrentar desafíos. Entonces, puede ser ese recordatorio de la importancia de tomar medidas cuidadosas, de prepararte para situaciones desconocidas. Entonces, no es mala, sino te está diciendo, hey, aquí hay algo que puede amenazar tu bienestar. Está atento, necesitas estar atento. La tristeza te puede estar indicando que esas conexiones familiares y culturales, pues, necesitas procesar esa pérdida que se va a dar a partir de la distancia, y esa transición emocional significativa te implica date tiempo, asimila esa pérdida. El miedo puede estar transmitiéndote esa necesidad de estar alerta y consciente de los posibles peligros y dificultades. Entonces ahí te está diciendo, oye, ten cuidado, el miedo se está presentando para que te motive a la autoprotección. Entonces no es por molestarte, no es por incomodarte, sino te está trayendo un mensaje, y así cada una de las emociones te trae un mensaje. Mientras tú no escuches ese mensaje que te trae las emociones, pues uno, tu salud mental se va a ver impactada, y dos, vas a continuar con esa emoción y sin sentirte pleno en ese proceso migratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el mensaje acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos permitimos identificar la emoción, nos permitimos saber cómo y dónde se siente, identificar el mensaje, permítete ahora tú, el identificar el mensaje toma tiempo, entonces te lo dejo de tarea para que después cierres tus ojos y te permitas nuevamente conectar con esas emociones y decir, ¿cuál es mi nivel? ¿Cuál es mi nivel después de este ejercicio? ¿Listo? Y entonces creo que allí vamos a hacer un pare para hablar de algunas preguntas, darle espacio a algunas preguntas. Bueno, mientras llega ustedes me interrumpen allá desde el consulado de Egipto cuando sea el momento de las preguntas. Mientras tanto, yo les voy contando más cosas. Es muy importante entender que estas emociones se dan desde un doble proceso, Ay, voy a terminar esto, cónsul. ¿Sí? Voy a terminar esto que me parece súper importante. Seguramente hemos escuchado hablar del duelo migratorio. El duelo migratorio es bien particular, porque hablamos del duelo del fallecimiento de un ser querido, pero este duelo es bien particular. Entonces, hay dos psicólogos ampliamente reconocidos en este campo de la psicología, Strober y Chut, y ellos proponen en la década del 90 una forma de comprender y explicar cómo las personas afrontamos y nos adaptamos a una pérdida significativa en nuestras vidas con respecto a esta parte migratoria. Y entonces hablan de un modelo de doble proceso de duelo, es decir, estás perdiendo algo, como el duelo migratorio. En el contexto de la migración, ese proceso de pérdida pues se refiere a esas personas en donde ya no voy a conectar con ellas constantemente, a esa cultura, a esa identidad, pero se está dando otro proceso, también el proceso de adaptación.
Y entonces ese proceso de restauración, que llamamos proceso de adaptación, pues se refiere a cómo las personas se están enfrentando a esas nuevas realidades. Entonces ese doble proceso hace que confluyan muchas emociones al mismo tiempo, y hasta, es más, si esto no se maneja bien, se presenta un síndrome de estrés crónico, que también lo llamábamos síndrome de Ulises, y es muy importante que si se están presentando síntomas de ansiedad o de depresión, si después del proceso de adaptación llevan 2 semanas en donde no hay una mejoría en estos síntomas, consultar con un profesional de la salud mental. Entonces, vamos a las preguntas. ¿Tenemos algunas preguntas? No te escucho. Ahora sí te escucho. Doctora Pulido, pues muchísimas gracias por todas estas importantes consideraciones para este tema que es bastante complejo. Me quedó fue sonando el tema que se refiere a Ulises. ¿Por qué el síndrome de Ulises? Bueno, conocemos esta historia, se llama síndrome de Ulises o síndrome de estrés crónico, y se trata de ese fuerte malestar emocional que viven las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones difíciles, como le pasó a él. De ahí es que se da ese nombre. Es decir, cuando tenemos ese estrés crónico, esa dificultad para adaptarnos, y se salen de una medida normal, es decir, sentir nostalgia, sentir culpa, sentir tristeza, todas esas emociones van a ser parte del proceso. Negarlas, callarlas sería un gran problema, pero así como se va dando el otro lado del proceso del duelo, que es este proceso de adaptación, y se siguen presentando estos síntomas, entonces ahí se le conoce como el síndrome de Ulises o el síndrome del emigrante con estrés crónico. Y el nombre pues se inspira en el héroe mítico Ulises, y pues vivió él hartísimas y innumerables adversidades lejos de sus seres queridos, y pues por eso se le llamó de esa manera. ¿Alguna otra pregunta tenemos por ahí? De pronto se habla de choque cultural. ¿Ese choque cultural también puede ser a la inversa? ¿A qué te refieres? ¿A la inversa? De pronto para casos pues muy similares al particular, que estuvimos pues por fuera de nuestro país durante tanto tiempo, y pues pongo el ejemplo mío, por supuesto. Básicamente a los 17, 18, pues regreso, como había comentado, en el 90, y pues no sé si aplica ese choque cultural al inverso. Ya te entiendo por dónde va tu pregunta, claro. Y mira que eso puede pasarte a ti habiendo estado por fuera de tu país durante periodos largos o cortos. Yo voy a Colombia cada año y cada año siento eso. Cada año mis ojos de verde cierto veo verde, y para mí es como, ¿what? Es decir, es algo tan simple de escuchar cómo la gente, por ejemplo acá, tú sabes que uno sale al mall y es muy poca la probabilidad de que alguien me entienda regañando a mis hijas en español. En cambio allá me tengo que guardar un poco las palabras porque todo el mundo me entiende el llamado de atención para mis hijas. Ese es ese choque, ¿no? Te estoy dando 2 ejemplos simples y cotidianos, pero sentimos eso. Lo importante es darnos cuenta que eso tiene unos efectos a nivel cognitivo súper potentes, porque estamos llenando a nuestro cerebro de esas conexiones neuronales en donde se dan procesos de adaptación. En la otra sesión vamos a hablar de resiliencia y de esa capacidad de fortalecer procesos cognitivos y procesos emocionales que se van a ir relacionando. Y entonces esto de volverte a adaptar a tu cultura en inversa
permite una cantidad de desarrollo neuronal que es impresionante y entonces eso te permite ver nuevas perspectivas, desarrollar habilidades. Por ejemplo, a mí me pone como, ahora tienes que prestarle atención a lo que estás diciendo, ¿no? Prestarle atención a cómo estás cuidando. Por ejemplo, acá yo dejo la cartera en cualquier sitio con la tranquilidad que no va a pasar nada. En cambio, ya tengo que tener desde esas cosas que uno dice tan simples, tan diferentes, a la vez, y necesitamos tener en cuenta que esto no es que ya no seas ni de allá ni de acá, sigues siendo colombiano, sigues teniendo esas raíces, pero se está dando un proceso de adaptación que es normal y que no necesitamos sentirnos mal porque eso sí no nos va a colaborar. Yo había visto que habían entrado más preguntas. Ok. ¿Qué puedo hacer si nunca me sentí integrado en la cultura en la que viví? ¿En la que viviste en Colombia o en la que estás viviendo actualmente? Digamos que en la que estás viviendo actualmente para dar respuesta. En la cultura, ok. ¿Qué pasa? Que esa integración, pues analizarla desde por qué no te sentiste integrado. Hay muchas culturas que son, pues, reactivas a las personas migrantes y que así como nosotros tenemos creencias sobre la cultura que vamos a llegar, las personas que vamos a conocer, pues ellos también tienen creencias sobre nosotros y ahí está la oportunidad de darnos a conocer desde lo que somos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ellos no se dan esa oportunidad, pues tú no puedes hacer mucho. Puedes permitirte disfrutar desde donde puedas hacerlo, pero ese nunca me sentí integrado es algo que tú estás proyectando de la situación, es decir, tú estás diciendo nunca me sentí integrado. Situaciones era de esa persona no tiene habilidades para comunicarse, es algo de él, no que no quisiera hablarme, porque eso ya lo estoy personalizando, ¿me hago entender? Entonces toca analizar, uno, qué fue lo que pasó, es decir, no corriste por estas estrategias que te estaba nombrando, de tratar de hablar algo de su idioma, de conocer un poco su historia, sus costumbres, ¿no? Quizás si yo llego a saludar a un hombre árabe y pues voy y lo abrazo sin conocer la costumbre, pues ahí va a haber una tipo de reacción. Y entonces, ¿a qué voy? Que puede estar dado por algo de la cultura, pero también algo que tú estás evaluando de una manera incorrecta y de pronto allí te va a ayudar mucho la siguiente sesión en donde vamos a trabajar todo esto sobre creencias. ¿Listo? Entonces, cónsul, ¿seguimos o terminamos aquí y continuamos en la siguiente sesión? Doctora Pulido, la decisión, pues sí, digo que es importante todos estos conocimientos nuevos y haríamos pues una muy cordial invitación para continuar con este muy interesante taller. Ojalá que más personas pues se conecten y conozcan esto, porque hay muchas personas que están pasando por estas situaciones y se pueden sentir desconectadas. Entonces la invitación también es disfrutemos, podamos compartir esta experiencia amplia que tiene la doctora Maggie Pulido en este ambiente ameno, virtual. Y la invitación es para seguir el próximo 30, seguir con la segunda parte de este gran taller. Cónsul, en la siguiente sesión vamos a empezar con técnicas de regulación, ver cuáles son las creencias que tenemos que no nos están permitiendo disfrutar el proceso y cómo en específico, trabajando desde nuestra identidad cultural, vamos a lograr que esa salud mental se vuelva mucho más fuerte y que sea parte importante del proceso de crecimiento. Doctora Pulido, aquí hay una pregunta del señor Alfredo Ramírez. ¿Qué pasa ante la perspectiva de no regresar? De no regresar. Bueno, pues algunas veces es no quiero regresar, otras veces es
no se puede regresar. Para muchas personas no es una opción por tema de dinero, por tema de opciones laborales, por diferentes temas. Primero es una invitación a preguntarnos por qué no queremos regresar y si hay algo que arreglar allí, ¿no? Si es algo que necesito de pronto sanar una herida, darme cuenta que ahí están mis raíces culturales, quizás aunque no alguien me esté esperando en ese espacio, pero hay unas raíces que me sirven desde esa identidad cultural, pero también si es un tema de dinero que no puedes volver, pues no nos vamos a poner a sufrir por eso, puedes vivirlo de otra forma, no hay necesidad de regresar, porque es que la identidad cultural, haz de cuenta que es algo que aunque tú no quieras, ya empacaste en tu maleta, ya lo tienes en tu maleta. Entonces, el cónsul me decía ahorita, viví un poco de tiempo, pero ya en ese poco de tiempo seguramente sabe bailar alguito de salsa, ya seguramente, bueno, pues por la posición diplomática obvio se sabe el himno nacional, pero seguramente que si escucha a alguno de nuestros cantantes se le pone la piel de gallina y compra la boleta para el concierto. Entonces, y se pone con orgullo el saco que dice parce, bienvenido a Medellín. Entonces, esas cosas son lo que permiten decir, yo soy colombiano, aunque hace años no pise mi tierra, eso me da identidad cultural y pensamos que algunas veces abandonar esas raíces son los que nos van a dar la sanación de esas heridas o de esas situaciones o de ese alejamiento porque toca, pero no, es viviendo esa identidad cultural que nos vamos a permitir sanar esos procesos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Por 30 favor. de octubre, 6 p.m. Una cita que tenemos acá con nuestra salud mental. Muchas gracias, doctora Pulido. Nos vemos.